Hola amigos, en este nuestro primer video tutorial con segundo año vamos a tener un primer acercamiento al concepto de las bases de datos relacionales. Bueno, primeramente tenemos que tratar de entender que cuando hablamos de una base de datos nos referimos a un concepto que a veces es un poco difícil de integrar en nuestra mente. ¿Por qué? Cuando hablamos de una base de datos realmente nos referimos a cualquier cantidad de datos que se han reunido con cualquier fin específico. Por ejemplo, todos ustedes en su teléfono celular andan una pequeña base de datos que es nuestro registro telefónico. Esa pequeña base de datos tiene como elementos el nombre, el apellido, el número de teléfono de cada uno de sus contactos. De manera general podemos decir que esa es una base de datos. Sin embargo, también podemos ver que esa base de datos puede llegar a ser un poco más compleja cuando notamos que en nuestro teléfono, si es un teléfono inteligente por ejemplo, tendremos no solamente el nombre del contacto, sino también diferido el apellido, y también tendríamos varios números unidos a un mismo nombre. Por ejemplo, en mi caso particular yo tengo mi contacto que se llama simple y sencillamente CDS, que es Colegio Divino Salvador, pero dentro de ese bajo ese nombre tengo el número de teléfono de la administración, el número de teléfono de la biblioteca y el número de teléfono del director. Es decir, se vuelve una base de datos un poco más compleja en la medida en que los datos tienden a diferenciarse, o cuando los datos tienden a tener más de un mismo propósito dentro de esa base de datos. Las bases de datos pueden llegar a ser muy complejas. Imaginémonos, por ejemplo, la base de datos de un banco. Podemos abordar esa base de datos desde muchas perspectivas: clientes, operaciones bancarias, depósitos, retiros, crear cuentas, borrar cuentas, actualizar cuentas, transacciones de cuenta a cuenta, y como ustedes saben, todas estas operaciones, todos estos registros, todos estos clientes, todos estos empleados, todas estas operaciones que se realizan dentro de estas entidades bancarias, todas están respaldadas con una base de datos. Muchas veces las bases de datos están unidos a procesos diferentes. Los programadores crean formularios de captura de datos, de lectura de datos, y todos estos están unidos a una base de datos. Es decir, el mundo de las bases de datos suele llegar a ser desde muy simples como una guía telefónica a muy complejos como sería el manejo de una institución bancaria. Imagínense un aeropuerto con bases de datos de empresas, de aviones, número de aviones, asientos, y en cada asiento pues cuántos clientes han utilizado un mismo asiento en un avión, en qué fecha, de qué lugar a qué lugar, en fin, realmente hablar de una base de datos podría llegar a ser una pesadilla. Sin embargo, nosotros vamos a comenzar pues con conceptos sumamente básicos. El primer concepto que vamos a ver es acerca de qué es una base de datos relacional. En la clase anterior, ustedes dentro de su tarea pues definieron varios tipos de clases de datos, pero en esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar en la base de datos relacional. Y como podemos leer, una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas, desde las que se puede acceder a los datos o volver a montarlos, es decir, volver a introducirlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base de datos. Muy bien, después de esta pequeña lectura podemos ir intuyendo que cuando hablamos de una base de datos, en el modo en que nosotros la vamos a estudiar, vamos a estar hablando de conjuntos de tablas, y todas estas tablas obviamente pues van a tener relaciones entre ellas, es decir, los datos van a estar relacionados de una tabla a otra, y de ahí proviene precisamente el concepto de base de datos relacional. Acá podemos ver una pequeña imagen de pues lo que podría ser un pequeño ejemplo de la composición
de las tablas dentro de una base de datos. Y vamos a estar recurriendo a esta imagen en la medida en que vayamos explicando los siguientes conceptos. El primer concepto que vamos a analizar, que está por supuesto contenido dentro del documento que les he anexado a esta clase, pues podemos ver el resultado que esperamos, que es una base de datos pues bien diseñada. Para llegar a este concepto de una base de datos bien diseñada, vamos a abordar estos 4 elementos. El primer elemento es que debemos dividir, o como se lee acá, divide la información en tablas basadas en temas para reducir los datos redundantes. Entonces, ¿qué es este primer concepto? Divide la información en tablas basadas en temas para reducir los datos redundantes. Muy bien. Lo primero que vamos a ver entonces es tratar de analizar estos pequeños datos en estas tablas. Y en estas tablas, como podemos ver, están divididas en temas. El tema de esta tabla es producto, el tema de esta tabla es cliente y el tema de esta tabla es pedidos. Ahora, ¿por qué dividir en temas reduce los datos o evita datos redundantes? Primero que nada, vamos a establecer como dato redundante un dato que se repite dentro de una misma tabla. Pero cuando nosotros tenemos las tablas en temas y acá tengo producto, pues obviamente yo voy a usar una sola fila, es decir, esto lo voy a decir ahorita porque es parte de la clase, pero esto es parte de la investigación y de la clase anterior. Cada una de las filas en estas tablas es un registro, ¿verdad? Eso lo vimos en el primer acercamiento en la clase anterior. Y cada una de las columnas le vamos a denominar un campo. Quiere decir que en este registro podemos observar 1, 2, 3 campos, que serían como 3 características o 3 cualidades que le pertenecen a este registro, es decir, a esta fila. Entonces, si yo tengo acá el tema productos, ¿cómo voy a evitar la redundancia de datos? Pues simplemente, si este es el nombre del producto, yo voy a tener un solo identificador para este producto y este producto no se puede repetir dentro de este mismo tema, es decir, dentro de esta misma tablas. Si yo tengo tapias y tengo chan, que son nombres de productos, pues más abajo en las tablas yo no puedo volver a tener tapias, a no ser que haya alguna característica como tapias azules, tapias verdes, tapias en manojos, tapias en botes, tapias en líquido, ¿verdad? Que amerite reutilizar esta palabra porque sería un concepto diferente. Entonces, si yo tuviese más de un tapias, como un tapia líquido y un tapia sólido, por decir algo, tendría que agregarle a tapia líquido un identificador y a tapia sólido otro identificador, de tal manera de que no haya repetición. Cuando decimos que no hay repetición, no nos referimos específicamente a la palabra, sino al concepto que éste representa en la realidad. Ahora, lo siguiente, proporciona acceso a la información necesaria para unir la información en las tablas según sea necesario. Precisamente a eso nos referimos, ¿verdad? Cuando decimos proporciona acceso a la información necesaria, es esto, proporciona acceso a la información necesaria cuando nos referimos a tablas desde el punto de vista individual. Ayuda a garantizar la precisión y la integridad de su información. Muy bien, cuando hablamos de la precisión nos referimos a que en una misma tabla, en un mismo tema, ¿verdad? Como ya lo hemos definido, si yo aquí tengo, por ejemplo, departamento de El Salvador, obviamente yo aquí voy a tener únicamente 14 registros, porque El Salvador tiene únicamente 14 departamentos, y a no ser que haga un cambio constitucional dentro de la distribución política de El Salvador, pues esto no va a pasar de 14. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo solo 12 o tengo solo 13? Entonces ahí hay pérdida en la precisión. ¿O qué sucede, por ejemplo, si yo tengo los 14 departamentos, pero también de pronto me aparece un quinceavo y aparece ahí que dice Soyapango, Apopa, Cucatancingo, Rosario de Mora, etcétera? Entonces estamos perdiendo la precisión en los datos. Y cuando hablamos de la integridad, esto es un tema que vamos a abordar
con más detenimiento más adelante, pero inicialmente podemos definir como primera entrada que la integridad se refiere a la relación que hay entre un registro de una tabla y otro registro en las demás tablas. Un ejemplo de la integridad puede ser que si yo a un cliente le agrego un pedido y en ese pedido especifico los productos que tiene ese pedido, si yo anulo este pedido, ¿verdad? Deben anularse también los productos que están relacionados con este pedido, pero los productos de ese pedido, no los productos que están dentro de esta tabla. ¿Por qué? Porque este producto Tapia lo pudo haber pedido Oscar, pero también lo pudo haber pedido la señorita Vaquerano, por ejemplo. Es decir, podemos borrar un producto de un pedido, pero eso no quiere decir que se va a borrar la fuente original de ese pedido, que sería respetando la integridad de los datos. Y por último, podemos decir que admite el procesamiento de datos e informes necesarios. ¿Por qué permite procesamiento de datos e informes necesarios? Porque una base de datos bien diseñada nos va a permitir ofrecer reportes muy bien estructurados. Por ejemplo, cuál es la cartera de clientes, cuáles clientes tienen pagos de contado, cuántos clientes tienen pagos de crédito, cuántos clientes tienen, si tienen crédito, cuántos son los pagos pendientes, dentro de pedidos, cuántos pedidos están activos, cuántos pedidos han entregado, cuántos pedidos son de entrega esta semana, cuántos pedidos son de entrega de la próxima semana, cuándo fue el volumen de pedidos del mes anterior. Es decir, una base de datos bien diseñada nos va a permitir consultar y generar reportes de manera eficiente. Cuando nosotros hemos logrado entender estos 4 conceptos y una manera simple y sencilla de ponerlos en práctica, podemos garantizar entonces que el resultado va a ser una base de datos muy bien diseñada. Ahora, veamos entonces el proceso de diseño de una base de datos relacional. Lo primero que debemos tomar en cuenta son 8 aspectos en total. El primero y principal es determinar el propósito de la base de datos. Cuando determinamos el propósito de la base de datos, esto nos ayuda a prepararnos para el resto de todos los pasos. Es decir, cuando hablamos de determinar el propósito, cuando nosotros sabemos primero para quién es la base de datos, eso es muy importante. Cuál es el alcance que va a tener esta base de datos, cuál es el tipo de datos que vamos a recoger en esta base de datos, cómo se comportan los elementos que van a componer nuestra base de datos. También es muy importante si esta base de datos va a ser para una empresa dedicada a las compras, a la distribución, a ofrecimiento de servicios. Es decir, tenemos que entender el concepto de la empresa o de la persona para la cual nosotros estamos diseñando esta base de datos. Lo segundo es buscar y organizar la información necesaria. Recopilar todos los tipos de datos que vamos a tener, esto de manera más generalizada, como por ejemplo cuando estábamos hablando de los temas. Es decir, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener clientes, vamos a tener productos, vamos a tener registro de ventas, registro de compras, transacciones, etcétera. En este momento es cuando vamos a buscar toda la información necesaria. ¿Quiénes son los operadores? ¿Qué tipo de operadores? ¿Hay un gerente? ¿Hay un técnico? ¿Hay alguien de ventas? ¿Hay un bodeguero? Etcétera. Tenemos que tratar de ver todos los elementos que van a estar involucrados en nuestra base de datos de la manera más general. En tercer lugar, dividir la información en tablas. Una vez que nosotros ya sabemos todos los elementos que pueden estar involucrados dentro de nuestra base de datos, pues viene el momento en que nosotros tenemos que aprender, vamos a ir descubriendo de una manera sencilla de cómo ir elaborando nuestras tablas. Imaginémonos un caso muy sencillo. Vamos a tener una base de datos diseñada para alguien que compra, por ejemplo, o que simplemente vende vehículos. Pues si de manera más general yo puedo decir que está dedicada a la venta, pues lo primero que voy a ver es cuál es la empresa, cómo está jerarquizada la empresa, si tiene una sala de ventas, 2 salas de ventas, si tiene sucursales,
tengo que entender que van a haber empleados y dentro de empleados seguramente van a haber categorías, administrativos, técnicos, de servicio, de ventas, etcétera. Y dentro de esto, pues obviamente yo debo entender que vamos a tener clientes y que los clientes, pues habrá alguna información que yo deba recabar de ellos, como su nombre, su apellido, su número de teléfono, su DUI, su NID, sobre todo porque es venta de automotores, etcétera. Y ahora entonces yo empiezo a tratar de ir armando las tablas que yo considero que pueden ir conformando mi base de datos. El cuarto es convertir los elementos de información en columnas. Obviamente, como ya dijimos, todas las tablas de nuestra base de datos están conformadas por registros, que son las filas, y las columnas, que son los atributos de los registros. Por ejemplo, una de las primeras tablas que quizás nosotros conformaríamos en este caso sería el de vendedores, por ejemplo, ¿verdad? O tabla de empleados, pero vamos a ver específicamente vendedores. Primero que nada tendríamos que tratar de identificar a un vendedor. Por lo tanto, pues quizás le vamos a usar el DUI del vendedor, o podemos generar nosotros un identificador que nosotros inventemos como un código de empleado, pues el nombre, el apellido, su documento de identidad, su NID, su número de AFP, su número de seguro social, el salario que va a percibir, la comisión que va a percibir por ventas. Imagínense, es una cantidad de cosas que puede afectar a una sola fila, es decir, a un solo registro, y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a crear las columnas. Para el tema empleados, que sería la tabla, ¿verdad? El tema empleados, que lo convertiríamos en una tabla, pondríamos el nombre del empleado, el identificador del empleado, su nombre, su apellido, su sexo, la fecha de ingreso a la empresa. Es decir, ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ir armando las columnas. Si tenemos productos, por ejemplo, en este caso trabajaríamos con automotores, pues un identificador propio para cada producto, puede ser la matrícula, o puede ser un código que nosotros generemos según nuestra creatividad propio para cada vehículo. ¿Y qué podríamos retomar nosotros de un vehículo? Pues obviamente la marca, el modelo, la cilindrada del motor, la placa si tiene asignada, si tiene placa de vendedor, si es provisional, qué color es, etcétera. Miren, ahí es donde nosotros comenzamos a armar las columnas, cuando pensamos o vamos determinando cuáles son los elementos o las características que tiene cada posible registro de nuestro tema, es decir, de nuestra tabla. Además de esto, tenemos también que especificar las claves principales. Miren, aquí a veces esto se vuelve fácil, pero debemos entender que es una clave principal. Una clave principal es una columna dentro de una tabla, es decir, dentro de un tema. Una clave principal es una columna que vamos a utilizar posteriormente para relacionar una tabla con otra. Entonces, esta clave principal, que es una columna, debe contener datos estrictamente irrepetibles. Es decir, una clave principal es un campo que va a identificar a un registro de manera inequívoca. Por ejemplo, si yo quiero identificar a un alumno y yo quiero tener un dato que sea irrepetible, seguramente yo usaría el NIE, el número de identificación de estudiante que da el Ministerio de Educación, y que es efectivamente único para cada estudiante. Si yo necesitaría identificar, por ejemplo, a una persona de manera general que sea mayor de edad, pues obviamente yo creo que utilizaría su DUI. ¿Por qué? Porque no habría ninguna persona mayor de edad que de manera formal tenga asignado pues un DUI, ¿no? Como ciudadano de la República. Usted cumple 18 años, va y recoge su DUI, paga los 10, 23 y algo creo que cuesta, y pues efectivamente usted ya tiene un número de identificación único dentro de nuestro país y seguramente también a nivel mundial. Si yo quisiera obtener, por ejemplo, una clave principal para determinar algún producto, imaginémonos que vamos a hacer una pequeña base de datos para una maquila, por ejemplo, tendríamos tipos de tela, colores de tela. Por ejemplo, si ustedes ven cuando van al colegio y les dicen, miren, la tela del pantalón es no recuerdo cuál es la marca de la tela, pero Cincatex. Y usted dice, pero yo quiero Cincatex RF7.
Mire, usted lo puede comprar en La Unión, lo puede comprar en Soyapango, lo puede comprar en Santana, Huachapán, y usted pida ese código de tela, y en cualquier lugar de este país donde usted dé ese código de tela, no le van a dar otro, ni más clarito, ni más oscuro, ni de un tono, ni de otro. Le van a dar exactamente el mismo tipo de tela en todo el país. ¿Por qué? Porque ese código de tela es irrepetible en nuestro país e identifica de manera inequívoca a un tipo de producto, ¿verdad? Sobre esto vamos a ir hablando ya cuando entremos en el tema de pasar de la parte conceptual a la computadora. Bien, en sexto lugar vamos a configurar la relación entre las tablas. Miren, este es otro tema que también de momento solo estamos haciendo un pequeño acercamiento. El tema de la relación entre las tablas es muy amplio. Cuando hablamos de relación entre las tablas, hablamos de la relación que puede existir entre una tabla y otra. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de productos y una tabla de pedidos, yo en la tabla de pedidos voy a poner un código para ese pedido. Vamos a hacer venta de tela, por ejemplo, y yo en ese pedido voy a pedir 5 tipos de telas. La relación que se establece en esas tablas quiere decir que en la tabla de pedidos, por ejemplo, yo puedo unirla a la tabla de productos de un solo pedido a muchos pedidos en otra tabla. Puede ser que en algún momento la relación sea de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que en un producto, en un registro, en una tabla, lo puedo relacionar única y exclusivamente con otro registro de otra tabla. Y si hay un producto o un registro en una tabla y que puede estar relacionado con 2 registros en otra tabla, esa relación, si es una relación 1 a 1, esa relación está equivocada. Es decir, la relación se refiere a la posibilidad de unir registros entre las tablas. Por lo tanto, puede ir de un registro en una a muchos registros en otra, o de muchos registros en una a un solo registro en otras tablas. O puede ser que la relación pueda configurarse que muchos registros de una tabla estén relacionados con muchos registros de otras tablas, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo pues algunas consideraciones especiales más adelante. El séptimo es refinar el diseño. Miren, jóvenes, yo creo que aquí todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Comenzamos a hacer una cosa, tenemos una idea de qué es lo que queremos, de qué es lo que queremos obtener al final, pero cuando vamos a medio camino nos damos cuenta de que empezamos a dibujar un pollito y nos está quedando tipo vaca. Y nosotros realmente comenzamos dibujando un pollito pensando que al final iba a terminar tipo delfín. ¿Qué quiere decir esto? Que en el camino van a haber muchas cosas que vamos a corregir. Muchos errores, tablas innecesarias, tablas que consideramos que ya estaba perfecta, pero resulta que de pronto vemos que hay datos redundantes y en las bases de datos relacionales no se permite la redundancia de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que el diseño original que llevábamos de únicamente 5 tablas, como vemos que hay datos redundantes, una tabla tenemos que dividirla en 2 para evitar la redundancia de datos. Y ya no eran 5 tablas, entonces son 6. Y otra tabla que nosotros consideramos necesaria, nos damos cuenta de que al final de cuentas no la necesitamos, volvemos a tener 5. Y así se van a dar muchas cosas dentro de nuestro diseño. Recordemos, estamos apenas en la fase de diseño, no hemos llegado a la fase de implementación, es decir, de ya agarrar el programa y empezar a escribir en la computadora. Estamos en la fase de diseño nada más. Y por último, pues aplicar las reglas de normalización. Las reglas de normalización son algunos datos específicos que pues los expertos en bases de datos han ido pues definiendo para que la base de datos funcione de manera adecuada. Cuando hablamos ya de la parte de la normalización, quiere decir que ya tenemos una base de datos pues inicialmente esperemos que bien diseñada y que además cumplan con algunas características. Esas características realmente son 3. Son las 3 fases de normalización. ¿Qué quiere decir? Que todas las tablas deben cumplir 3 características principales. Si solo cumple una de las 3, podemos decir que está únicamente en la primera fase de normalización. Si después logramos que cumpla con otra característica, además de la primera, quiere decir que subimos de nivel a la segunda fase de normalización.
Y si nosotros logramos que cumpla una tercera característica, entonces quiere decir que ya estamos en la tercera fase de normalización. Lo que quiere decir esto es que las fases de normalización son de manera escalares. Podemos estar en la primera, mejorarla y llegar a la segunda, mejorar esta y llegar a la tercera. Pero no podemos estar, por ejemplo, no, yo ya tengo la tercera fase de normalización, pero qué casualidad que no cumplí la primera ni la segunda fase. Por tanto, se vuelve ridículo pensar que ya tengo la tercera fase de normalización. De ninguna manera, ¿verdad? Es como unas gradas. Estás en la primera grada, ok, estás en la primera fase de normalización. Mejoras tu desempeño, mejoras el rendimiento, y entonces subís a la segunda grada. ¿Qué quiere decir? Que no solo cumplís la primera, sino que ahora, además de cumplir la primera, cumplís la segunda. Seguimos trabajando en esa base de datos y nos damos cuenta que la hemos mejorado mucho más. Por lo tanto, hemos pasado de la segunda fase a la tercera. ¿Qué quiere decir? Que hemos logrado mantener la característica de la primera, hemos alcanzado y mantenido la característica de la segunda, y ahora hemos tenido una característica más adicional y por lo tanto ya estamos en la tercera fase de normalización. Muy bien, amigos, de momento nos vamos a quedar hasta acá en este tema. Para la próxima clase, que sería, ya vamos a definir la fecha, nuestra próxima clase vamos a evaluar la implementación de una base de datos en Microsoft Access 2016. Obviamente que para llegar a esto vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a leer la documentación que he anexado a esta presentación de PowerPoint y a este pequeño video tutorial, que básicamente solo es informativo, solo es explicativo. Y posteriormente vamos a comenzar ya con el trabajo en la computadora. Así que, mis queridos amigos, de momento esto es todo por ahora.